amigos de 1214, estoy muy feliz de estar compartiendo con ustedes una vez más y especialmente estoy muy emocionada porque el tema del que vamos a estar hablando hoy es el tema de la adoración y a mí este tema me encanta. Y con este mensaje espero responder a algunas preguntas que tal vez ustedes tengan sobre la adoración. ¿Qué es la adoración? ¿Cómo adoramos y por qué adoramos? Son preguntas, yo creo, muy cortas para tener respuestas tan extensas. Y para responder estas preguntas quiero empezar en el mero principio. En Génesis, cuando el pecado corrompió el corazón del hombre y la conexión entre el cielo y la tierra se rompió, entonces se volvió muy difícil para nosotros, como la raza humana, el hospedar la presencia de Dios. Porque si se recuerdan, en el jardín del Edén, la presencia de Dios simplemente se movía entre las criaturas vivas. Entonces la presencia de Dios, como es la pura santidad, no se mezcla con el pecado. Y cuando nosotros pecamos por primera vez, se fue casi imposible que la presencia de Dios, que es pura santidad, y el pecado de nosotros coexistir. Pero Dios les dio una promesa a Adán y Eva de que un día vendría un hijo de hombre que sería Jesús y Él nos restauraría la conexión entre el cielo y la tierra. Después, en el libro de Éxodo, Dios le da instrucciones específicas a su pueblo para construir un lugar donde ellos podrían hospedar la presencia de Dios. En el capítulo 30 del libro de Éxodo podemos ver todas las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel y todos los detalles que Él quería para este lugar donde la presencia de Dios iba a ser hospedada durante toda la existencia del pueblo, ¿verdad? Y después de que Él le da los 10 mandamientos, el pueblo de Israel sigue distante del corazón de Dios. Ellos deciden adorar a Baal, se quejan constantemente con Moisés porque no tienen las suficientes comodidades que ellos quisieran en el desierto y muchas veces directamente desobedecen las instrucciones del Señor. Pero aún así Dios quiere tener una relación con su pueblo. Él quiere que su pueblo escogido sea renovado espiritualmente y así ellos puedan estar más cerca de Él. Entonces, en esto el Señor le da a Moisés las instrucciones de lo que va a ser el tabernáculo. El tabernáculo su significado es simplemente tienda, eso significa. Pero esto es muy significativo porque si se recuerdan, como el pueblo de Israel está vagando por el desierto por 40 años, ellos estaban moviendo de lugar constantemente y Dios les pide que hagan una tienda. O sea, desde las primeras lecciones de adoración que el Señor les da a su pueblo, les dice que Él no quiere que su presencia se quede estancada en un lugar. Él no quiere que esté solo en un lugar específico en el desierto. Él quiere que su presencia vaya con ellos a donde quiera que vayan. O en donde uno o más, dos o más, se reúnan en su nombre. Entonces, Dios les enseña a su pueblo que Él quiere estar con ellos. Es por eso que Él les da todas las instrucciones del tabernáculo, porque aun cuando lo desobedecieron, aun cuando le rompieron el corazón y desobedecieron sus mandamientos muchas veces, Dios sigue enamorado de ellos y Él sigue enamorado de nosotros. Entonces, con esta introducción hablemos del tabernáculo. Ahora, el tabernáculo, siendo una tienda muy grande, estaba dividida por 3 partes: el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. El principio, que era el atrio, era el único lugar del tabernáculo donde el pueblo de Israel o el pueblo común podía entrar. Aquí era donde la gente traía un animal como sacrificio y ofrenda ante Dios. El primer elemento que vemos en el tabernáculo es el altar de bronce. Aquí era donde el pueblo de Israel traía sus animales, traían su ovejita o becerro de 1 año, sin mancha, casi perfecto, y los sacerdotes, que eran los líderes que supervisaban todo, mataban al animal en ese altar y primero rociaban parte de la sangre en la persona que lo traía y luego guardaban el resto de la sangre, y tengan eso en mente.
Luego los sacerdotes, estos líderes que supervisaban que los sacrificios fueran, bueno, que los animales estuvieran de buena condición como Dios se los había pedido, luego se lavaban las manos y los pies en lavacro. Esta era la fuente donde ellos se purificaban físicamente para luego entrar al lugar santo. Aquí era la parte donde el pueblo de Israel ya no podía entrar, solo estaban los sacerdotes. Y en el lugar santo, esta parte encontramos los panes de la proposición, el candelabro y el altar del incienso. Ahora, los panes de la proposición era la representación de cómo el pueblo de Israel se presentaba ante Dios. Se dice en Éxodo 30 que los panes tenían que ser sin levadura y tener incienso sobre ellos. Aparte de que tenían que ser sin levadura, representa que el pueblo se tenía que presentar sin mancha del pecado, tenían que venir ante Dios purificados. Y el incienso tenía que tener un olor agradable, representaba las oraciones y la adoración que el pueblo llevaba ante el Señor. Y luego está el candelabro de 7 brazos. Hay muchas interpretaciones de lo que puede significar el candelabro, pero yo me quiero enfocar en la que es un poco, yo diría que la más directa, y es que representa la luz del mundo. En el tabernáculo, este candelabro era la única fuente de luz que ellos tenían. El candelabro era literal la única fuente que ellos tenían para saber qué era lo que estaban haciendo, porque después de entrar al lugar santo, toda la carpa cubría cada parte del sol, del mundo exterior, porque este era un lugar sagrado, tenían que mantenerse ocultos del mundo exterior, del pecado exterior. Y esta fuente de luz era la única parte que ellos tenían. Y por último, tenían el altar del incienso. Este altar era donde el sumo sacerdote, que era casi el líder de todos los sacerdotes, presentaba a Dios las oraciones, las peticiones y la adoración del pueblo de Dios. Era su trabajo interceder por el pueblo de Israel como autoridad espiritual delante de Dios. Luego él tomaba el incienso del altar y la sangre de los animales que fueron sacrificados en el atrio, y él entraba al lugar santísimo con una túnica especial que tenía unas campadas bordadas en su borde. Luego él entraba al lugar santísimo. La última parte del tabernáculo. Aquí se encontraba el arca del pacto, la cual era un cofre que contenía objetos sagrados para el pueblo de Israel que le recordaban a los israelitas el pacto de Dios que él había hecho con ellos. El arca contenía la presencia de Dios y era tan grande el peso de la gloria del Señor en el lugar santísimo, que la razón por la que el sumo sacerdote tenía que llevar el incienso para el lugar santo era para que el humo cubriera todo el lugar y él no pudiera ver la presencia de Dios, porque era tan pura, la santidad era tan intensa, que si él veía con sus ojos humanos mortales la presencia de Dios, él moría. De hecho, la razón por la que él tenía bordadas las campanitas era porque él le decía al pueblo, ellos escuchaban estas campanitas y ellos sabían que significaba que el sacerdote estaba entrando a la presencia de Dios, y era el deber de los israelitas interceder y orar y adorar al Señor para que ellos intercedieran no solo por el sumo sacerdote para que todo fuera bien, sino que ellos sabían que el Señor está con uno de nosotros. Y de hecho, un dato interesante era que el sumo sacerdote tenía que llevar una cuerda atada al pie, de una cuerda gruesa, porque si él se le daba la tentación
de que tenía que ver la gloria de Dios o cualquier cosa del ritual de adoración salía mal, o él estaba en pecado, o había alguien de los sacerdotes que estaba en pecado, como el pecado y la santidad no se mezclan, él moría y los sacerdotes que estaban en el lugar santo tenían que jalar al sumo sacerdote del pie, porque ellos no podían entrar a la presencia de Dios, tenían que literalmente solo jalarlo para que ellos tampoco murieran al entrar a la presencia de Dios. Y solo quiero que piensen en esto. Solamente una persona podía entrar al lugar santísimo. Solo una persona era escogida por Dios para dedicarse completamente a la santidad y poder entrar a la presencia de Dios una vez al año. Esto pasaba solo una vez al año. La adoración y el llegar ante la presencia de Dios era tan delicado que el Señor les tuvo que poner tanto detalle al tabernáculo y al ritual de adoración para que ellos pudieran tener un poco de su presencia durante toda la existencia como ellos de pueblo de Israel. Y quiero que piensen en esto, porque hay un elemento que no les mencioné mientras estaba hablando del tabernáculo, que es el velo. Cada parte del tabernáculo estaba dividida por un velo, y estos velos eran gruesos. Eran tan gruesos que, como les dije con el candelabro de los 7 brazos, no dejaban entrar la luz. Pero me quiero enfocar en el que dividía el lugar santísimo con el lugar santo. Porque como cada área está dividida, esta división que había en cada uno era como, no solo eran una división, pero incluso también eran la conexión de cada lugar. Porque sin el velo no podían hospedar la presencia de Dios, porque la presencia de Dios, como les había dicho, como era tan intensa, ellos no hubieran podido soportar tener la presencia de Dios sin esta protección alrededor de ellos. En Hebreos 10, 19 al 22 dice: así que, hermanos, mediante de la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Les quería hablar del velo, porque cuando Dios les dio la promesa a Adán y Eva de que Él iba a mandar a un príncipe que nos iba a reconectar con el Señor, Él les da la promesa de ese velo. Les dice que Jesús iba a venir a hacer ese velo, que Él siempre ha sido ese velo que todavía nos da esa conexión con la presencia del Señor, pero que últimamente ese velo tendría que ser rasgado, tendría que ser mutilado, tendría que ser torturado, latigado y lastimado por nuestros pecados, pero que ese sacrificio y ese dolor sería lo que finalmente nos abriría la puerta para tener acceso al lugar santísimo. En Mateo 27, 50 al 51, hay una parte que me encanta sobre la comparación de Jesús con el velo. Y dice: Jesús lanzó otro fuerte grito. Esto es cuando Él ya está en la cruz y está a punto de morir. Dice: Jesús lanzó otro fuerte grito y murió. En aquel momento la cortina del templo se partió en dos. De arriba a abajo, la tiembla tembló, las rocas se partieron. De arriba a abajo, para que todos supieran que fue Dios quien rasgó ese velo. Él tenía que ser rasgado. Al ser crucificado, Él derrama su propia sangre
como cordero puro y perfecto, cubriendo nuestros pecados para siempre. Su sangre sobre nosotros y en el pacto de Dios. Y para siempre, Él ahora es nuestro sumo sacerdote, que nos guía a un tabernáculo espiritual que es la adoración. Todo esto que les he dicho, del tabernáculo, del ritual de adoración, Jesús lo vino a hacer, lo vino a convertir de un ritual físico, de templos que tenían que ser construidos por años, a el mundo espiritual, donde el Espíritu Santo nos invita a hacer esa habitación de la presencia de Dios. Hay una frase de Edith Hyatt que creo que lo ejemplifica muy bien. Alguien ha enseñado que cuando oramos estamos preocupados por nuestras necesidades. Cuando alabamos y damos gracias, estamos preocupados por nuestras bendiciones. Pero cuando adoramos, solo estamos preocupados por Él. Yo sé que está la posibilidad de que algunas personas que vienen a la iglesia y piensan que las canciones que se tocan al principio son innecesarias. Yo he oído que hay personas que ven el momento de adoración como algo que se pueden saltar, pero como hemos visto, la adoración es tan importante para el Señor como la oración y la prédica. Les quiero contar que hace un par de años con un grupo de la iglesia hicimos un viaje a Israel. Fuimos a ver un montón de lugares turísticos donde pasaron o se cree que pasaron varios momentos bíblicos. Y en un momento fuimos a un lugar que se llama el Santo Sepulcro. Este lugar es donde la Iglesia Católica cree que Jesús fue sepultado. Pero cuando nuestro grupo llegó ahí, algunos de nosotros estábamos algo incómodos, porque vimos que había mucha idolatría en este lugar. O sea, había gente que estaba besando el piso porque creen que el cuerpo de Jesús pasó por ahí. Había gente que llevaba cruces de tamaño real como para simular el pasaje de Jesús. Y sobre todo nosotros nos sentíamos abrumados de esa idolatría porque sabíamos que el Señor no le gustan las imágenes. Pero mientras estábamos ahí, el Santo Sepulcro es una gran catedral y la mitad de nuestro grupo entró a ver el lugar turístico, la otra mitad nos quedamos sentados en unas gradas que tenían afuera. Y después de un rato vimos que un grupo religioso empezó a cantar. Estaban cantando a voces, todos eran como bien graves en un lenguaje que nosotros no entendíamos. Y nos quedamos impresionados porque ellos tenían como... fue muy impresionante escucharlos cantar. Y mientras estábamos ahí, nosotros llevábamos unas bocinas porque después íbamos a tener un momento de adoración. Y nosotros pensamos, ok, si ellos pueden adorar, ¿por qué nosotros no? Y con estas bocinas empezamos a cantar una canción que se llama Guíame a la cruz. Y estamos ahí queriendo adorar al Señor genuinamente en medio de toda esta idolatría. Y mi papá me cuenta que mientras estábamos adorando, él vio de reojo que un guardia de seguridad se venía a poner junto a nosotros. Pero él siguió, ¿verdad? La cosa es que terminamos de adorar y viene nuestro guía turístico y nos dice, fíjense que se me olvidó decirles que aquí no pueden traer como nada tecnológico para hacer música. O sea, pueden traer instrumentos o pueden cantar a voces, pero nada como las bocinas. Y mi papá piensa, por eso es que vino el guardia de seguridad y nos viene a regañar, ¿verdad? Entonces él con mucha pena va a disculparse con el guardia y le dice, perdón, nosotros queríamos igual tener nuestro momento, no sabíamos que no podíamos traer esto. Y mi mamá me dice que él ve a este guardia de seguridad que era más alto que mi papá. El guardia se quita sus anteojos y mi papá dice que mira que él tiene los ojos rojos y con el poco inglés que este guardia tenía, le dice a mi papá, las canciones que ustedes cantaron son muy tristes, me hicieron llorar. Y mi papá dice que se emocionó porque él sabía que las canciones que estábamos cantando no eran tristes, no eran de esas canciones cortavenas que uno escucha en TikTok. Eran canciones de gozo, de saber
que estábamos adorando al Señor. Y papá sabe, fue el Espíritu Santo que lo estaba tocando en un lenguaje que él no sabía. En el Salmo 96, 1 al 5, dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, con D pequeña, porque todos esos dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. La alabanza no se basa en qué sentimos nosotros, no se basa si nosotros queremos adorar o no, se basa en que el Rey de Reyes y Señor de Señores es digno de alabar. Él es tan digno que incluso Él quiere que nosotros seamos parte de ese ritual de adoración, parte de su presencia, y está tan enamorado de nosotros que cuando solo nos ponemos a escuchar, Él está dispuesto a alcanzarnos. Como ese guardia de seguridad, yo no creo o no estoy segura de que Él estaba consciente de que nosotros estábamos alabando al Señor, o tal vez él solo pensaba que nosotros estábamos cantando y Él quería escuchar, pero el Señor nos ama tanto que aún así, solo con nuestra curiosidad, Él nos quiere alcanzar. Solo imagínense que el Rey que creó cada célula de nuestra existencia y que hizo los cielos y la tierra, está tan enamorado de seres mortales imperfectos que estaba dispuesto a Él hacerse carne y ser ese velo y ser rasgado. Mientras yo me estaba preparando para esta prédica, estaba leyendo un libro que se llama Cómo adorar al Rey, de un autor que se llama Zach Nis. Y hay una frase en este libro que creo que te puede dar una idea de por qué nos tomamos tan en serio la adoración. Y él dice: considero que es un gran honor ser un lugar de descanso del Altísimo. Esa es una de las cosas que hacía diferente al rey David. Él quería ser un lugar donde Dios pudiera habitar. Ese es el deseo de mi corazón, ser un hogar, una tienda y un tabernáculo para mi Rey, donde Él sea bienvenido, honrado y adorado. La adoración, yo siento que es uno de los lenguajes del amor de Dios. Él quiere sentirse amado, porque Él ya nos amó a nosotros. Y como nuestra relación con Él tenemos nosotros que aportar a esa relación. Él dice: esta es la forma en que yo me gusta sentirme amado. Cuando el perfume cae a mis pies, cuando la canción llega a mis oídos, yo me siento amado. Y si tú tal vez no has sentido la presencia de Dios al día de hoy, si tal vez has venido a la iglesia toda tu vida y no has sentido cómo el Espíritu Santo te llama en las canciones, o tal vez no has sentido esas lágrimas, adóralo. Sigue adorándolo. Si te sientes cansado, adóralo. Si te sientes enojado con Él o con alguien más, adóralo. Si estás feliz, adóralo. Porque eso es lo que quiere el Señor, una adoración genuina, una adoración que no se basa en sentimientos, una adoración que simplemente se basa en que Él es digno de adorar. Entonces, ¿cómo adoramos al Rey? Preparamos un tabernáculo, un corazón. Aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Lo aceptamos como ese Cordero que es un sacrificio perfecto, como reconocimiento de nuestras fallas, y nos lavamos completamente en su sangre. Luego venimos delante de Él con un agradecimiento e intercesión. Esto se convierte en un aroma agradable para Él. Y llegamos a los pies del Padre finalmente, reconociendo su autoridad sobre nosotros. Soltamos el control y nos gozamos en su presencia. Y espero que después de hoy, tal vez tú puedas experimentar la presencia de Dios. Pero aún si no las has experimentado, sigue adorando, porque Él
sigue queriendo alcanzar a todos y cada uno de nosotros. Y solo quiero orar por ti, para que en ese momento de oración que vamos a tener, tú puedas entregarte completamente al Señor, para que tú puedas soltar los problemas de este mundo y por un momento solo enfocarte en Él, solo enfocarte en cómo Él quiere sentirse amado. Y Señor, te damos la bienvenida a este lugar. Cada uno de nosotros estamos tan dispuestos para abrir nuestro corazón y darte la bienvenida. Sé bienvenido en este lugar. Que nuestras voces, que nuestra canción sea un perfume agradable para ti. Todas las preocupaciones del mundo se quedan atrás y venimos delante de ti reconociendo que somos pecadores, pero por tu sangre somos lavados y queremos que tú te muevas entre nosotros. Queremos que tú te sientas bienvenido. Y después de hoy y el resto de nuestra vida, la adoración será una prioridad, porque tú te lo mereces, Padre. Eres bienvenido, te adoramos. Ven aquí, Padre, porque solo tú te mereces la adoración. En tu nombre, amén y amén.